Doctor Kramer, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Gracias. Podemos empezar, obviamente, tema Silvina Luna. Podemos empezar de lo más básico. ¿Qué es el riñón? Qué pregunta. Bueno, principalmente es un órgano que venimos heredando desde que la evolución de los animales estaba en el agua, estaba en el mar, hace tantos centesias de millones de años. Sí. Tenemos que guardar nuestro mar interno, y nuestro mar interno lo guarda el riñón solamente. Maneja nuestro medio interno, vale decir sodio, potasio, todo eso, maneja nuestra acidez, maneja nuestra presión arterial. ¿Todo eso es el riñón? Y más. Wow. Y más todavía. Maneja también todo lo que es la incorporación de calcio a los huesos y también la eliminación de amoníaco. Es decir, todo lo que nuestro movimiento muscular, lo que comemos, especialmente lo que son proteínas, se transforma en amoníaco. Y amoníaco, como todos saben, es algo tóxico, ¿no? Es el olor que uno encuentra en un baño de una cafetería en la ruta, por ejemplo. Eso es amoníaco. Y es lo que también hace, o sea, excreta, saca hacia afuera todo el amoníaco. Y maneja el volumen de agua de nuestro cuerpo. Por eso digo, es nuestro mar interno lo maneja los riñones, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que produce el metacrilato en el cuerpo, que termina generando una insuficiencia de funcionamiento? Hay muchos trabajos sobre metacrilato y otro tipo de accesorios que se usan para estética. Tenemos que correr de esto al ácido hialurónico. Porque el ácido hialurónico, como es algo natural, lo tenemos nosotros naturalmente en el cuerpo, entonces eso no genera nada raro. Por eso hay mucho de estética con ácido hialurónico. Que de hecho se reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe. Por eso, digamos, la gente que hace rellenos al cabo de un tiempo, ¿no es cierto?, debe volver a colocarlos porque se reabsorbe. Pero es algo absolutamente natural. El metacrilato no es así, es un polímero, y se usa mucho para relleno en distintas partes del cuerpo. Lo que ocurre es que esto es de algunas personas, no todas, ¿no? O sea, es muy idiosincrático, pero algunas personas le generan lo que se llama la colocación para relleno, le genera lo que se llaman granulomas. Un granuloma es una especie de reacción que tiene el tejido muscular, todo el tejido, digamos, contra algo que no es natural. Entonces se forma una especie de bultito, de bultoma, incluso con células en el interior inflamatorias que pueden morir, y entonces al morir inmediatamente se llenan con calcio. Y hay una especie de glóbulo blanco que se llama monocitos, que cuando en algunas personas con el metacrilato producen un estímulo a una sustancia que se llama calcitonina, y esa sustancia roba el calcio de los huesos y aumenta la cantidad de calcio en la sangre. O sea que la oferta renal de calcio es enorme. Claro, uno no lo sabe, uno no se da cuenta. Puede llegar a la persona a tener y a notarse los granulomas, que ya digo que son como bultos. ¿Qué es la oferta renal de calcio? Claro, es decir, cuando uno... ¿La cantidad de calcio que tenés en el cuerpo? ¿Le das más trabajo al riñón? Claro, pero no solo en el cuerpo, sino en la sangre. Es decir, vos tenés calcio en los huesos. Eso. Claro, vos tenés calcio en los huesos. El calcio se renueva, hay un pool permanente de renovación. Y cuando pasa la sangre, vos tenés como se dice, una cantidad de calcio, ni menos ni más, ¿verdad? Para manejar especialmente el trabajo muscular. Lo que hace el riñón es recuperar el calcio. Cuando se filtra, porque es una molécula muy pequeña, se filtra, pero no la elimina por orina, o sea, la recoge, ¿verdad? Ahora, si vos le das una enorme cantidad de calcio al riñón, el riñón no puede con todo eso reabsorber todo y sigue de largo. ¿Qué es lo que ocurre con la gente que ha hecho piedritas? ¿Quién no ha hecho una piedrita renal, no es cierto? Doctor, diga. No quiero escaparme lo del metacrilato, porque ayer lo Toki dijo que está aprobado por la ANMAT el metacrilato, y que Silvina Luna fue su única paciente con insuficiencia renal. Es lo que decía, decir, es idiosincrático. Pero el Toki ya no usa más metacrilato. El doctor ya no usa más metacrilato. Debe haber encontrado que algo hacía mal. Digo,
hoy, ¿cuál puede ser el componente que sustituya al metacrilato y cuántos años puede llegar a ser en el futuro de seguir usándolo? Porque hay médicos que dejaron de usarlo, por eso digo. Yo creo que no hay que usarlo más, porque uno no sabe qué es lo que va a ocurrir con la persona, si va a hacer estos granulomas o no. Incluso, ¿pero cómo está aprobado? ¿Cómo? ¿Cómo está aprobado por la MAC? Eso pregúnteselo a ADMAT. Yo no puedo saber por qué hacen lo que hacen. Doctor, volviendo al tema calcio, es decir, hoy Silvina Luna tiene insuficiencia renal. Sí. ¿Eso es producto de los granulomas y del calcio o ya el riñón? No, los granulomas es la causa que produce esta oferta mayor de calcio por este mecanismo que comenté al riñón. Y el riñón llega un momento en que no puede, ya decía, digamos, manejar esta cantidad de calcio. Entonces puede haber dos cosas. O hace una piedrita, con lo cual uno tiene el síntoma y se da cuenta, o bien hace lo que se llama nefrocalcinosis, que es una... no digo calcificación de todo el riñón, pero un depósito enorme de calcio en ambos riñones y uno no se da cuenta. Se da cuenta cuando se hacen los análisis se da cuenta, y se da cuenta que todos los nitrogenados, o sea, el amoníaco no está eliminándose. Lo que llamamos urea y creatinina. Claro. No, de líquido tóxicos en tu cuerpo. Claro, no, la retención de líquido se hace muy tardíamente. Muy tardíamente. O sea, mientras esto pasa, ¿uno se da cuenta? No se da cuenta. O sea, te estás como envenenando sin darte cuenta. Correcto. En el mundo, 1 de cada 10 personas tiene algún grado de insuficiencia renal. O sea, de todos los que estamos acá... ¿Y no salta con un análisis de sangre? Sí, salta. Pero el tema es que no hay que llegar a eso. Entonces, ¿cómo haces para prevenir? Cuando te enterás Claro, ya estás importante. Doctor, además no tiene síntomas. ¿Cómo se previene? Bueno, hipertensión, diabetes, obesidad, consumo de sodio, que es una barbaridad la cantidad de sal, que no estamos hechos para comer con sodio, somos mamíferos. No existe el mamífero que pueda comer con sodio. Los únicos mamíferos tontos somos nosotros que consumimos sal, ¿no? O sea, y consumo de agua y el cuidado del peso es fundamental. Hoy es un problemón, ¿no? Como la diabetes. Hoy ya es una epidemia, ¿no? Es una enfermedad no transmisible, epidémica en todo el mundo, y es en el que menos dinero se pone. Sí, el que menos si logra superar esta situación Silvina Luna y logra ser trasplantada, ¿no puede volver a repetirse este problema del calcio también en un nuevo riñón trasplantado? Es una buena pregunta, yo me preguntaba lo mismo. Eso puede ocurrir. Porque no está solucionada la base del conflicto, digamos. Claro, exacto. Pero no está solucionada eso. No. Me parece que no. No, porque eso quedó ahí. El tema del calcio, ¿no? El problema fue que se fue por todo el cuerpo este producto, ¿no? El metacrilato. No lo sé. Yo no lo sé específicamente en el caso de ella, pero incluso puede ser hasta granulomas pulmonares. Perdóname, ¿y cómo lo solucionás el tema para asegurarte que un riñón trasplantado no genera lo mismo? No hay manera. Yo creo que lo que hay que hacer es evitar la cantidad digamos, de calcio que va a ofrecer el riñón, pero sin descalcificar al paciente. Es problemático. Lo que está planteando también es que puede afectar los pulmones. Claro, los granulomas los granulomas se pueden hacer en cualquier lugar porque el metacrilato se va a cualquier lugar del cuerpo. Hay descrito granulomas pulmonares también. ¿Hace cuántos años fue esta operación? 10 años. ¿no? La operación hace 11 años, pero la condena para Lotoki recién en el 2020. Desde lo médico estoy planteando esto. No, es que hubo varias intervenciones. La última, la que supuestamente le provoca esto, donde Lotoki dice que le inyecta en la zona de la cola, digamos, claro, pero termina, con el paso del tiempo le produce esto. O sea que el organismo no lo elimina nunca. No, para nada. Bueno, lo decía la ex pareja de Lotoki, que por otra parte con problemas. Es la idea que quede ahí. 2011. No que se elimine. Claro. La idea es que quede ahí, y que no es como el hialurónico que sí se reabsorbe. El riñón empieza a entrar en insuficiencia, con lo cual no termina haciendo ninguna de sus funciones bien. No es que solamente el problema es el calcio. Exacto, va perdiendo paulatinamente las funciones. La primera que pierde es es la eliminación del amoníaco, que es lo que se ve cuando aumenta la urea o la creatinina, que se llaman así. Son dos tipos de nitrogenados distintos parecidos al amoníaco. ¿Y la insuficiencia es a la par en los dos riñones? Claro. A la par, no es que uno puede funcionar mejor. ¿Siempre es así o...? No, siempre. Toda enfermedad renal afecta a ambos riñones. Siempre. Noviembre de 2011 fue. Noviembre de 2011. La operación. La última intervención. Más de una década. Pero ella empezó a tener problemas mucho tiempo después. ¿Y vos no podés evitar
sé que no es nefrología esto, pero ¿es imposible sacar el producto? Las pelotitas de calcio que se forman, los bultos de calcio? Y el granuloma es una... Vos lo sacás y se vuelve a hacer, porque digamos es una cicatriz que se hace frente a al ingreso de una sustancia que no es típica para nosotros. Entonces vos sacás eso y lo que queda es una... Es irreversible, si no tiene cura, ni siquiera con un trasplante tiene cura. No, son dos cosas distintas. Una cosa es el metacrilato, otra cosa es el trasplante. Yo creo que... Pero si vos seguís teniendo y se vuelve a hacer, el riñón que vos pongas está condenado a lo mismo. Quizás sí, quizás no lo puedo saber, pero porque habría que ver casos parecidos. Sí. Yo ayer leía, por ejemplo, un artículo de una persona que no le pasó absolutamente nada y tuvo el problema de los granulomas y sin embargo no entró en insuficiencia renal ni insuficiencia respiratoria. Pero eso además estaba publicado porque era raro. Es inviable por ahora en la situación que está pensar en poder trasplantarla. Claro, la situación yo la verdad que la familia lo ha manejado con muchísima discreción, cosa que me parece fantástico, y entonces es poca la información que se tiene. Sabemos que ha tenido una infección y entonces digamos con todo, como el insuficiente renal es de por sí un inmunodeprimido, es mucho más sencillo claro, agarrarse cualquier germen y entonces es difícil sacarlo, ¿no? ¿Qué es la diálisis? La diálisis intenta hacer un reemplazo de la función renal. Hay dos tipos de diálisis. La hemodiálisis, que es lo que está haciendo Silvina, que se va 3 veces por semana, se conecta a un riñón artificial, digamos que hace las veces de riñón durante 4 horas. Eso es un filtro. Es un filtro, correcto, un filtro, se le aporta lo que le falta y se le saca lo que le sobra. ¿Se conecta donde? ¿A una...? Se hace una cirugía en el brazo, lo que se llama se arterializa una vena, porque la vena es fácil pincharla, digamos. Se colocan 2 agujas, una donde sale la sangre y otra donde vuelve. Y siempre se conecta ahí, después. Sí, siempre se conecta. Ahora también hay personas que se dializan por su cuenta, ¿no? Bueno, a eso iba a decir. Una cosa es la hemodiálisis, que uno la hace 3 veces por semana, ¿no es cierto?, durante 4 horas. Y otra es la diálisis peritoneal, que la diálisis peritoneal no está muy fomentada, muy poca gente, hay un porcentaje mínimo de pacientes que hacen diálisis peritoneal, que en realidad la hace el paciente en su casa, en su trabajo, en donde pueda, y se utiliza... Es difícil explicarlo, lo que se llama peritoneo, una membrana que está en la panza, digamos, en el abdomen, en donde se le mete un líquido, queda con la pancita hinchada y eso va intercambiando con la sangre del intestino, de los intestinos. Entonces hace el mismo mecanismo de filtro y además está bueno porque lo hace durante todo el día. Y lo hace todos los días. ¿Pero eso te lo inyectas todos los días? Claro, pero no se inyecta, hay una cánula que se coloca, que queda un catéter, que queda pegadito acá con una cinta scotch, digamos, a la panza, y entonces cuando él se da cuenta, el paciente se da cuenta que está más hinchadito, como que ya está eliminando líquido, entonces se conecta, o sea, ¿y por qué este método no es tan frecuente? Digamos, ¿cómo le explicas a una persona que tiene que hacer esto del intercambio de agua durante por lo menos 3 a 4 veces por día durante toda la vida y que tiene que tener una casa, fíjate lo que es el tema habitacional, con un lugar donde tenga una mesa de fórmica, un lugar limpio, un lugar donde él solamente entre, o vienen en su trabajo? Es decir, con los problemas habitacionales, imagínate, qué sé yo, en medio de Catamarca. ¿Por qué no te vayas a Catamarca, Gran Buenos Aires? Por eso. ¿Por qué la mesa de fórmica? Porque se puede limpiar y entonces se abre el set sobre la mesa de fórmica. Entonces, o sea, todo tiene totalmente... que vaciarse 4 veces al día aproximadamente. Y se carga y se vacía. Eso dura 40 minutos. Cuando está canchero, digamos, en 45 minutos lo hace. Igual es terrible. Claro. Sí. Yo tengo un conocido que hace su trabajo y lo lleva muy bien. Totalmente. Por eso incluso se puede ir de vacaciones, cosa que el que hace hemodiálisis le cuesta mucho. ¿Y cómo es la vida de una persona que quizás nos rodea que hace diálisis? Vos decías quizás tiene falta de calcio, se siente más débil o cómo es. Y vuelve a ser un insuficiente renal crónico. O sea, vuelve como unos cuantos años para atrás, pero no tiene nada que ver con la situación de ser un renal crónico terminal, o sea, prediálisis. No tiene nada que ver, se siente totalmente diferente. Pero todo
tiene que ver cómo se cuida el paciente. Si el paciente no se cuida y no entiende que, digamos, que todo lo que se le está ofreciendo es una cosa extraordinaria, el paciente va a andar mal. Pero la diálisis no tiene un límite también en el tiempo. ¿Puede estar 20 años haciendo diálisis? Sí, hay pacientes que tienen más de 30 años haciendo hemodiálisis. ¿Dónde se hace la diálisis? ¿Cómo? ¿Se puede hacer en cualquier lugar? ¿Están hospitales? Digo, quizá en lo privado, una clínica, quizás lo tenga, digo, pero en el mundo del que no tiene una social, va a un hospital público, tranquilamente también se hace. No, es decir, en la ciudad de Buenos Aires solamente hay 4 hospitales que tienen hemodiálisis y están... Hay gente una arriba de la otra. Sí, claro. Ya no hay lugar, ni turno. ¿Hay algún público ahí? Incluso, por eso... Sí, 4 hospitales. Son los 4 públicos. Los 2 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y conurbano? Sí, hay hospitales en el conurbano, el hospital de Aedo, el Paroicien, el Posadas, el Simplemente Evita. Lo que ocurre es que no da abasto. No se da abasto. Hoy es un problema hasta financiero. Pero va la salud en juego ahí, ¿no? Claro. No se dan turno porque no hay lugar. Es decir, yo siempre sostengo que uno no debiera llegar nunca a un nefrólogo. Es decir, hay que prever todo lo que está pasando. Un hipertenso tiene que estar bien tratado, un diabético tiene que estar correctamente tratado. Qué bárbaro eso. Y es una cuestión de educación de los médicos y de la población. Por eso me parece importantísimo prevenir desde acá, que nos cuentes, recién hablabas del sedentarismo, hipertensión, ¿qué cosas se pueden hacer desde chicos para no llegar a esto? La obesidad es el primer factor. O sea, deporte, alimentación... La obesidad infantil, es decir, la alimentación es fundamental. Nosotros comemos muy mal, enorme carga de sodio, de proteínas, de hidratos de carbono, de cosas Una dieta más vegetal ayudaría. Totalmente, lo normal sería ser vegetariano. Yo tengo, cuando por ahí doy charlas y qué sé yo, presento siempre una diapositiva en donde se ve la reserva renal. Es decir, nosotros no estamos trabajando con todo el riñón. Estamos trabajando con un porcentaje de renal. Entonces los que comen carne, por ejemplo, o comen muchas proteínas, tienen una reserva renal chiquita. Entonces después dice, ¿cómo es posible? Tuvo una gastroenteritis y ahora dicen que lo tienen que meter en diálisis. Pero el tipo tenía una dieta llena de cantidad de carne, pollo, pescado, huevo, queso. Sí, que está muy de moda eso. Por supuesto, y aparte esto de las dietas cetónicas y qué sé yo, que bueno, bajás de peso pero arruinás el riñón, o sea, envejece rápidamente. Entonces tiene una carga, una reserva renal muy pequeña. Los vegetarianos trabajan con menos cantidad que la reserva que tienen. Es decir, un tipo que hace vegetarismo, ponele, no vegano, estoy hablando de vegetarianos, trabajan con un 40% de la función renal. El 60% es resto. Claro, mucha diferencia. Total, tiene un riñón recontra sano. Yo que tengo más de 60 años, tengo ya de por sí una menor reserva renal. ¿No es cierto? Y si vos además agregás hipertensión o obesidad o diabetes o un consumo mal, cada vez la reserva renal es menor. ¿Van en crecimiento las afecciones renales en el tiempo? Absolutamente. Y comparado, digo, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares. Bueno, están agarradas. Es decir, todo paciente renal es paciente cardíaco. Todo paciente cardíaco es paciente renal. Porque una cosa es la bomba y otra cosa es la canilla. Claro. Uno es la bomba y la canilla. Es decir, se rompe una cosa, se va a deteriorar la otra. ¿Vos te referís a vegetariano? Sí. ¿Incluís, porque vos en proteínas necesitas, obviamente, no serán proteínas animales, o incluís carne pero en menor medida? Bueno, eso es digamos, eso es una cuestión de preferencia. Porque aclaraste que no es vegano el tema. El ovo-lacto vegetariano, ponele, que come mucha cantidad de verduras y frutas y además leche y derivados. Queso. Y huevo, que el huevo es la mejor proteína que existe. Queso también, ¿no? Y queso también, claro. Anda mejor, tiene una incorporación, pero es más que nada, yo siempre pregunto a la gente... no vivir comiendo carne, todas las cosas. Porque la gente me dice, no, pero si yo no como proteínas no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer... Yo pregunto, ¿cuánta proteína come una vaca, un rinoceronte o un hipopótamo? Bueno, no van al gimnasio, viste cómo están, ¿no? No, están un poquito obesos. Pero es decir, y sin embargo no tienen problemas en su desarrollo muscular. ¿Y las proteínas de origen vegetal, digamos, que no sea animal? Sí, se aprovechan menos. Las proteínas se miden por lo que se llama
valor, no me puedo acordar exactamente la palabra, tienen una escala de 0 a 100. Más o menos ponele que en esa escala de valor proteico, las proteínas vegetales ponele el número 40. Claro. El huevo 100 y la carne, depende de qué tipo de animal, está entre 60 y 80. ¿no? A ver, está claro el tema de la alimentación, está claro el tema de obesidad. Sí. Tema sodio, sal. ¿Hay que comer sin nada de sal? Nada. ¿Conoces algún animal mamífero que coma con sodio? No, pero vos planteaste que es la reserva del agua y del mar, y el mar es salado. Por eso el riñón lo que hace es recuperar el sodio. Si vos le das más cantidad de sodio, lo que tiene que hacer es eliminarlo. ¿Por qué está tan de moda ahora tomar agua de mar? Es una moda ahora. Porque hay gente con minerales. Estúpida. Porque no sabe respirar en todo caso en el porque mar. hay gente muy... Está de moda realmente. Sí, es una moda realmente en redes sociales. Te cuento. Digamos que la compran con minerales en las dietéticas. Sal marina, sal del Himalaya. Yo te digo, el cloruro de sodio, la sal común de mesa, tiene un 39% de sodio, ¿no es cierto? Y un 61% de cloro. La sal marina tiene 37% de sodio. La sal del Himalaya, 37% de sodio. La sal que dicen dietética, porque tiene menos, tiene 33%. O sea, hay que eliminarla. Hay que eliminar el sodio. O sea, no somos mamíferos. No estamos preparados como para dejar la sal, aunque es beneficioso para la salud. Claro. Y no se puede reemplazar con otra cosa, digo, no sé. ¿Y la sal sin sodio? Hay cloruro de hay cloruro de potasio. Son muy picosas, amargas. Hay sales que vos podés poner, porque es una cuestión de cultura. La light no existe, es una... Pero ¿y la sal que dicen sal sin sodio? Sí, ponele, pero yo creo que hay que ir a la cultura de no comer con sodio. Es decir, yo como sin sodio, sin sal, ni agregada, cambiar el paladar. Y en 3 meses, pero empezás a darte cuenta que el tomate es tomate, que la lechuga es lechuga. Eso está bueno. Yo se le pongo un poco de pimienta. Condimentos o cúrcuma. Lo que quieras, condimentos no hay problema, que no tengan sodio. Claro. Es difícil igual, ¿no? Cambiar la sal. Es difícil en tanto y cuando no te lo propongas. Si vos te lo propones, porque además el sodio no solamente aumenta la presión arterial, sino que deteriora la parte interna de los vasos. Es decir, yo me recuerdo en un congreso europeo que presentaban en Holanda, que presentaban casos de insuficiencia cardíaca sin hipertensión por consumo de sodio. Claro. O sea, te hace un deterioro vascular el sodio solo, o sea, sin que seas hipertenso. Ahora, para mí lo más alarmante, si querés, es que uno no sabe si está con los riñones dañados. Cuando lo descubre ya es tarde incluso. ¿Cómo haces? No, ¿Qué estudio puedes hacer para saber en qué estás? Hay un nivel de no retorno, pero hay un nivel en donde vos podés agarrar las riendas y tirar para atrás. Claro, pero si vos no te das cuenta que estás teniendo alguna insuficiencia... Sí. El problema no es que el paciente no se dé cuenta, el problema es que el médico no se dé cuenta. Claro, pero ¿qué estudio uno debería pedir al médico que se haga? Con pedir la creatinina es suficiente. El tema es que el nivel de creatinina en sangre no es lo mismo una persona de 20 años y 1,80 m y 92 kilos de peso que una señora de 80 años de 1,45 m. Bueno, pero debe haber una relación. Por eso, poner el que tiene la misma cifra, pero no es lo mismo para este individuo que para este. Entonces hay que hacer un cálculo. No vale el análisis de sangre que diga creatinina tanto. Entre valores normales. No, claro, ¿qué significa este valor para este sexo, este peso, esta musculatura y esta edad? Correcto. Ahora, si el médico no hace ese cálculo, no sabe dónde está parado. ¿Okay? Ahora se intenta la educación respecto al tema de usar los cálculos. ¿Cómo están con el tema de trasplantes? Intensificándolo, le están dando mucha importancia en la Sociedad Argentina de Nefrología. El presidente de la sociedad, el doctor Carlos Bonano, le ha metido mucha aceleración a eso, incluso con el INCUCAI, para estimular el trasplante. En respuesta a lo que tú me preguntabas, la elección de diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante debiera ser una elección conjunta del paciente con el médico. Claro. Es decir, son tratamientos alternativos y no necesariamente primero hago este, después hago este, no. Es decir, uno debiera elegir, a mí me conviene más la peritoneal, bárbaro, vamos a pasar ahí. No, yo tenía un paciente que tenía 3 panaderías, un tipo muy activo.
hizo insuficiencia renal, bueno, no importa el motivo, y yo le digo, bueno, mira, por tu actividad te conviene la peritoneal, porque entonces vos te movés tranquilo, no tenés que ir a ninguna clínica ni nada. Bueno, me dice, bueno, yo te voy a mandar a un lugar de diálisis peritoneal y lo ves, y te voy a mandar a un lugar de hemodiálisis y lo ves. Y cuando volvió me dijo, no, yo me hago hemodiálisis, ni loco me voy a andar poniendo eso. Voy, duermo, que me dialicen, y fue su elección. Tengo un chico, por ejemplo, ahora, un chico de 33 años, en donde en la elección dijo, no, quiero trasplantarme, perfecto. Entonces lo mandé a un lugar de trasplante para que vayan viendo cuál es el momento ideal para... Se puede vivir con un riñón, igual, ¿no? ¿Cómo? Se puede vivir con un riñón, digo. Sí, sí. Sí, y Francisco, el Papa no tiene un solo riñón. Muy cuidado, muy cuidado. La naturaleza nos dio dos por algo eso. Perdón, lo último que te pregunto, sí, no sé qué querés estar. No. Lo último que te pregunto, cuando hablas de trasplantes, sí, está bien, vos podés decir, quiero trasplantarme, después tenés que seguir con diálisis hasta que te toca el turno aparece el riñón. Y depende cómo entra uno. Es decir, si uno está muy fregado, digamos, y sí, preferible hacer algún tipo de diálisis hasta que se pueda trasplantar. El tema de la genética es central, ¿no? Siempre... Fundamental. Es decir, lo mejor es ¿cómo se dice? El trasplante asociado, es decir, relacionado con un familiar. Incluso con la pareja. Es decir, con la pareja también. Claro, es decir, aunque tu pareja no tenga nada que ver contigo, tiene derecho a ofrecer un riñón. Entonces él lo estudia, por ahí tenés la casualidad. ¿Qué compatibilidad necesitas para que el trasplante sea exitoso? Bastante. Yo no me dedico a trasplante porque cada vez en los años, claro, los años cada vez más se van encontrando antígenos en donde te permite o no te permite trasplantarte. Pero la realidad es que también para frenar el rechazo hay también cada vez más drogas, ¿no es cierto?, que intentan frenar el rechazo y de esa forma, digamos, está más elastizado el tema del trasplante, ¿no? Cristian, muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, a ustedes. Muchas gracias. Que anden muy bien.